¿De verdad crees que tu destino depende de la suerte o de las circunstancias externas? La realidad es mucho más poderosa. Tu verdadera fuerza está en las leyes invisibles que rigen tu espíritu y que tú mismo activas con cada pensamiento y acción. No eres un pasajero en este mundo, eres el creador silencioso de tu camino. En este audiolibro descubrirás cómo las leyes espirituales operan constantemente en tu vida y cómo, al entenderlas y respetarlas, puedes alcanzar un estado de libertad, plenitud y verdadero poder interior. Aquí aprenderás a vivir en sintonía con esas fuerzas profundas que siempre han estado a tu favor. Pero antes de empezar, me gustaría que te suscribieras al canal para que sigamos explorando juntos ideas que transforman, despiertan tu conciencia y te impulsan a construir la vida extraordinaria que mereces. Y ahora sí, empecemos. Cuando empezamos a reflexionar de verdad, cuando miramos nuestra vida con claridad, a la luz del pensamiento, nos damos cuenta de que está rodeada de belleza. Todo lo que hemos vivido, al recordarlo desde lejos, se vuelve más amable, como las nubes que se ven suaves y bonitas en el horizonte. No solo las cosas cotidianas o antiguas, sino incluso las más duras y dolorosas, cobran una especie de encanto cuando se colocan en el cuadro de nuestra memoria. El borde del río, los matorrales, una casa vieja, incluso una persona torpe o ridícula. Aunque en su momento los dejáramos atrás sin pensarlo, cuando los recordamos desde el presente tienen una especie de gracia. Incluso la visión de un cadáver en una habitación le da a la casa un aire solemne y respetuoso. El alma, en su profundidad, no ve fealdad ni dolor. Si fuéramos sinceros en esos momentos de claridad total, tendríamos que admitir que nunca hemos hecho un verdadero sacrificio. En esos instantes, la mente se siente tan grande, tan fuerte, que nada que se le quite parece de verdad una pérdida. Todo dolor es algo concreto, limitado. Pero el universo, en su inmensidad, sigue ahí, intacto dentro del corazón. Ni los problemas, ni las desgracias logran quitarnos la confianza cuando estamos en ese estado de comprensión. Nadie ha contado jamás su dolor con la ligereza que podría haberlo hecho. Fijaos incluso en el caballo más castigado, siempre parece que exagera su sufrimiento. Porque solo lo que es pequeño y limitado puede ser herido, lo infinito permanece tranquilo y sonriente. La vida de la mente se mantendrá limpia y fuerte si uno vive en sintonía con la naturaleza y no se mete en problemas que no le corresponden. Nadie necesita enredarse en ideas complicadas. Basta con hacer y decir lo que realmente le toca a cada uno. Aunque no sepas mucho de libros o teorías, si vives de acuerdo con tu propia naturaleza, no tendrás grandes bloqueos ni confusiones. Muchos jóvenes se agobian con temas difíciles como el pecado original, el origen del mal, la predestinación. Pero esos problemas nunca han sido realmente un obstáculo para nadie que no haya ido a buscarlos. Son como enfermedades que a veces hay que pasar, como las paperas o el sarampión del alma. Y quien no los ha vivido, no puede explicar lo que es estar sano ni cómo se cura. Una mente sencilla no se complica con esas cosas. Ahora bien, otra historia es saber explicar tu fe, poner en palabras cómo entiendes tu libertad o tu relación con el mundo. Eso sí que exige un talento especial que no todos tienen. Pero incluso sin ese tipo de claridad mental, puede haber una fuerza natural y honesta en las personas que viven con coherencia. A veces, solo hacen falta instintos fuertes y reglas sencillas para vivir bien. Nunca pensé que las imágenes que tenía en mi cabeza llegarían a tener tanta importancia. Los estudios serios, todos esos años de formación académica y profesional, no me han dado cosas más valiosas que ciertos libros que leí por mi cuenta, escondidos bajo el pupitre del colegio. Lo que normalmente no se considera parte de la educación resulta ser más valioso que lo que sí llamamos así. Cuando recibimos un pensamiento nuevo, no nos damos cuenta de lo importante que puede ser en comparación con otros. La educación formal, muchas veces, gasta su energía en intentar bloquear ese tipo de aprendizaje natural que, sin duda, sabe elegir lo que realmente le pertenece a cada uno. Pasa algo parecido con nuestra forma de ser, con nuestra moral. Nuestra voluntad, si se mete demasiado, puede estropearla.
A veces se habla de la virtud como si fuera una pelea constante, como si fuera algo de lo que presumir, como si todo dependiera de luchar contra uno mismo. Siempre que se elogia a alguien noble y bueno, enseguida aparece la típica duda, ¿pero no es mejor aquel que lucha contra sus tentaciones? Pero en realidad, no hay mérito en eso. O Dios está presente en esa persona, o no lo está. Nos conmueven las personas precisamente cuando actúan con naturalidad, cuando no planean lo bueno que hacen. Cuanto menos consciente es alguien de sus virtudes, más nos gusta. Las victorias de Timoleón, decía Plutarco, eran las mejores, porque simplemente ocurrían, fluían como los versos de Homero, sin forzarse. Cuando vemos a alguien con un alma tan grande que sus acciones son nobles, elegantes y agradables como una rosa, lo que deberíamos hacer es dar gracias de que eso exista. No enfadarnos ni ponerlo en duda comparándolo con alguien que vive amargado luchando contra sus propios demonios. También en la vida práctica se nota claramente que la naturaleza tiene más peso que la voluntad. Muchas veces creemos que todo lo que ocurre en la historia es fruto de planes muy calculados, que figuras como César o Napoleón triunfaron porque lo tenían todo pensado. Pero en realidad, lo mejor de su poder no venía de ellos, sino de su conexión con la naturaleza, con algo más grande que ellos mismos. Las personas que han tenido un éxito fuera de lo común, cuando han sido sinceras, siempre han reconocido que no era mérito suyo. Decían, no a nosotros, no a nosotros, es decir, no era por ellos, sino por algo superior. Según sus creencias, daban las gracias a la suerte, al destino o a algún santo. Su éxito se debía a que iban en la misma dirección que el pensamiento de su época. Ese pensamiento, esa energía, encontró en ellos un camino abierto y pasó a través de ellos, como si fueran un canal. Desde fuera parecía que ellos lo hacían todo, pero en realidad solo estaban dejando que fluyera. Es como preguntarse si los cables crean la electricidad. No, solo la dejan pasar. A veces, esas personas tenían incluso menos que decir sobre lo que hacían que los demás. Como una pipa, cuya virtud es estar pulida por fuera y vacía por dentro. Lo que parecía firmeza y voluntad era, en el fondo, dejarse llevar y desaparecer como individuo. ¿Podía Shakespeare explicar cómo hacía lo que hacía? ¿Algún genio de las matemáticas ha sido capaz de enseñar de verdad su método a otros? Si pudieran explicar su secreto, en el momento en que lo hicieran, dejaría de tener ese poder. Porque su fuerza está en estar presentes, vivos, abiertos, no en fórmulas. Todo esto nos lleva a una gran lección, que la vida podría ser mucho más sencilla y feliz de lo que la hacemos. No tendría por qué estar llena de luchas, dramas ni desesperación. Nosotros mismos nos complicamos la existencia. Nos causamos nuestros propios males. Vamos en contra del flujo natural de las cosas. Pero si aprovecháramos lo que nos enseñan el pasado o las mentes más sabias del presente, veríamos que estamos rodeados por leyes naturales que se cumplen solas. La naturaleza exterior también nos enseña esto. Ella no quiere vernos agobiados, corriendo de un lado a otro, estresados. Le dan igual tanto nuestras buenas intenciones como nuestras mentiras o guerras. Le da lo mismo que vengamos de votar, de una reunión contra el alcohol, de un banco o de un grupo de pensamiento filosófico. Cuando volvemos al campo, a los bosques, a lo natural, la naturaleza parece mirarnos y decirnos con calma, ¿y todo este lío para qué, muchacho? Vivimos llenos de acciones automáticas, como si fuéramos máquinas. Nos encanta meternos en todo y hacerlo todo a nuestra manera, hasta el punto de que incluso los actos buenos y generosos de la sociedad acaban resultando pesados y molestos. El amor debería hacernos sentir alegría, pero nuestra forma de ser buena a menudo nos pone tristes. Las escuelas dominicales, las iglesias, las asociaciones de caridad. Muchas veces no son más que cargas que llevamos sin ganas. Nos esforzamos, pero no para alegrar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Hay formas naturales y espontáneas de llegar a los mismos objetivos que esas instituciones persiguen, pero no se usan. ¿Por qué todas las virtudes tienen que expresarse de la misma forma?
¿Por qué parece que, para ser bueno, todo el mundo tiene que dar dinero? Eso no tiene sentido para los que vivimos en el campo, y además, no creemos que sirva de mucho. Nosotros no tenemos dólares, los tienen los comerciantes, que los den ellos. Los granjeros pueden dar maíz, los poetas escribir canciones, las mujeres coser, los obreros ayudar con sus manos, los niños traer flores. ¿Por qué cargar a todo el mundo con el peso muerto de la escuela dominical como si fuera la única forma de enseñar el bien? Es natural y bonito que los niños pregunten y los adultos enseñen. Pero hay que responder cuando de verdad surjan las preguntas, no obligar a los niños a hacerlas cuando no quieren, ni callarles en mitad de algo que les interesa. No tiene sentido imponer un sistema rígido donde debería haber libertad y espontaneidad. Si miramos con más amplitud, vemos que todo es más o menos igual: las leyes, las religiones, los métodos de enseñanza, las formas de vida. Muchas veces no hacen más que disfrazar la verdad. Nuestra sociedad funciona con una maquinaria enorme y compleja, como esos acueductos larguísimos que los romanos construyeron cruzando colinas y valles. Pero ahora sabemos que el agua puede subir por sí sola hasta el nivel de su fuente gracias a una ley natural. No hace falta tanta estructura. Es como la muralla china, enorme, imponente, pero cualquier tártaro ágil podría saltarla. Es como un ejército permanente que no vale tanto como la paz. Un imperio lleno de títulos, grados y nombres rimbombantes. Pero al final se descubre que una simple reunión de vecinos puede funcionar igual de bien. Podemos aprender una lección valiosa de la naturaleza: siempre elige el camino más directo, el atajo. Cuando el fruto está maduro, simplemente cae. Y una vez recogido, la hoja también cae. El ciclo del agua funciona por caída. Incluso al andar, nosotros y los animales no hacemos otra cosa que caer hacia adelante. Todas nuestras acciones físicas, palanca, cavar, remar, se basan en una caída continua. Y lo mismo pasa con el planeta, la luna, los cometas, el sol, las estrellas. Todos están en caída constante, para siempre. Pero la simplicidad de la naturaleza no tiene nada que ver con la simplicidad de una máquina. Quien cree que puede ver claramente las leyes morales en todo y que sabe cómo se aprende o se forma el carácter está siendo un pedante. La naturaleza no es simple porque se entienda fácil, sino porque no se acaba nunca. Es inagotable. Ningún sabio puede llegar a su último secreto. Medimos la sabiduría de una persona por su capacidad de esperanza, porque tener esperanza es darse cuenta de que la naturaleza nunca se agota y eso te mantiene joven por dentro. Hay algo salvaje y fértil en la naturaleza que contrasta con nuestros nombres rígidos, nuestras reputaciones fijas. Frente a eso, nuestra conciencia es algo que cambia y fluye. Llegamos al mundo metidos en grupos, ideas religiosas, conocimientos y normas, pero en realidad seguimos siendo niños secos, sin jugo. Así se entiende bien cómo nació el escepticismo radical, como el de Pirrón, porque cada persona siente que está en un punto medio desde el cual todo se puede afirmar y negar con la misma lógica. El hombre es joven y viejo, sabio e ignorante al mismo tiempo. Puedes sentir lo que dices de un ángel o de un chatarrero con la misma atención. No hay un sabio constante, como decían los estoicos en sus historias. Nos ponemos del lado del héroe cuando leemos una novela o miramos un cuadro y rechazamos al cobarde o al ladrón. Pero si somos sinceros, también hemos sido ese cobarde o ese ladrón y lo volveremos a ser. No en cosas pequeñas, sino cuando nos enfrentemos a lo que el alma puede llegar a ser, a esa grandeza que aún no alcanzamos. Basta con mirar un poco a nuestro alrededor, cualquier día, para darnos cuenta de que hay una ley más alta que nuestra voluntad que está guiando todo lo que ocurre. Nos damos cuenta de que muchos de nuestros esfuerzos duros, esos que nos agotan, en realidad no sirven de mucho. Solo cuando actuamos de verdad desde dentro, con sentido, es cuando tocamos algo divino. Tener fe y amor, pero un amor que cree de verdad, puede quitarnos un peso enorme de encima. Hermanos, Dios existe. Hay un alma en el centro de la naturaleza, algo por encima de la voluntad de cada uno,
algo que ningún ser humano puede dañar. Esa fuerza es tan poderosa, tan profundamente unida a todo, que cuando seguimos su dirección las cosas nos van bien. Pero si intentamos ir contra ella, si dañamos a los demás o a la naturaleza, todo se nos vuelve en contra. El mal que hacemos acaba golpeándonos a nosotros. Todo en la vida nos enseña a confiar. Solo hay que escuchar y obedecer esa voz interna. Cada uno de nosotros tiene una guía, y aunque la escuchemos poco, si de verdad prestamos atención, oiremos la palabra adecuada. Entonces, ¿por qué sufrimos tanto tratando de elegir el lugar donde debemos estar, qué trabajo hacer, con quién relacionarnos, cómo actuar o divertirnos? En realidad, hay un sitio perfecto para cada uno, una forma de vivir que es la suya, en la que no hace falta estar dudando todo el tiempo ni eligiendo con miedo. Hay un camino real, un lugar que encaja contigo, unas tareas que te hacen feliz. Si te sitúas en medio de esa corriente de energía y sabiduría que mueve a todo el mundo, te dejarás llevar sin esfuerzo hacia lo que es verdadero, correcto y plenamente satisfactorio. Entonces serás tú quien marque el paso, quien confunda a los críticos. Serás como el mundo mismo, una medida de lo verdadero, de lo justo, de lo bello. Si no estuviéramos todo el tiempo interfiriendo con nuestras pequeñas dudas y decisiones egoístas, el trabajo, la convivencia, el arte, la ciencia, incluso la religión, todo funcionaría mucho mejor. Y ese cielo prometido desde siempre, que aún sentimos dentro, en lo más profundo del corazón, se haría realidad, como ya lo hacen cada día la rosa, el aire y el sol. Cuando digo no elijáis, no lo digo literalmente. Es una forma de hablar para marcar la diferencia entre lo que normalmente entendemos por elegir, que suele ser algo superficial, como escoger con las manos, con los ojos, con los deseos. Y lo que sería una elección verdadera, hecha con todo nuestro ser. Lo que yo llamo correcto o bueno no es una opción cualquiera, sino lo que encaja con nuestra forma de ser, con nuestra esencia. Y lo que llamo cielo, lo que realmente anhelo, es ese estado o situación que se ajusta a lo que soy por dentro. La acción que más deseo hacer, la que ha estado presente en mí durante toda la vida, es la que nace de mis verdaderas capacidades. Por eso, cada persona debe ser responsable ante su razón, ante su conciencia, de la profesión u oficio que elige. No vale como excusa decir que algo es parte del trabajo si lo que se hace está mal. Si el trabajo es injusto, ¿por qué seguir en él? ¿No has recibido acaso una señal más profunda dentro de ti? Cada persona tiene su vocación. Y el talento es esa llamada interior. Hay una dirección en la que todo parece encajar, en la que todo fluye. En esa dirección, la persona siente que sus habilidades se alinean con algo más grande y se siente empujada a trabajar ahí sin fin. Es como un barco navegando por un río, hay obstáculos por todas partes, menos en un canal que está completamente despejado y lo lleva, suave y firme, hacia un mar sin límites. Ese talento, esa vocación, dependen de cómo está hecha la persona, de cómo la energía o el alma general se ha encarnado en ella. Cada uno siente inclinación natural a hacer algo que le sale bien, que vale la pena una vez hecho y que, además, nadie más puede hacer igual. En eso, no tiene competencia. Y cuanto más fiel es a sí mismo, más distinto será su trabajo al del resto. Su ambición está en proporción directa a su capacidad. La cima que puede alcanzar depende de la base que sostiene su talento. Cada persona recibe esta llamada interior para hacer algo único y nadie recibe una segunda llamada distinta. Creer que uno ha sido llamado de forma especial por señales externas, por nombramientos, por algo que lo separa de los demás, es caer en el fanatismo. Es no entender que, en realidad, hay una sola mente en todos los seres humanos, y que esa mente no hace distinciones entre personas. Cuando alguien hace de verdad su trabajo, no solo cubre una necesidad que ya existe, sino que también despierta en los demás el gusto por lo que él ofrece. Al hacerlo, se expresa, se muestra tal como es, se despliega. El problema de muchos discursos públicos, y también de muchas vidas, es que les falta entrega, falta soltarse.
Todo el mundo, no solo quien habla en público, debería encontrar en algún momento la manera de soltarse del todo, de hablar con sinceridad, con energía, de expresar lo que lleva dentro de forma auténtica. Lo que suele pasar es que la mayoría de la gente se adapta como puede a las tareas diarias de su trabajo, se mueve entre detalles y rutinas sin alma, como un perro que va olfateando por costumbre. Y así, poco a poco, se convierte en una pieza más de la máquina que maneja. El ser humano, como tal, desaparece. Hasta que no logra comunicarse con otros mostrando su verdadero tamaño, su pensamiento, su emoción, su visión, no ha encontrado todavía su vocación. Necesita descubrir en su trabajo una salida para su carácter, una forma de mostrarse a sí mismo que le haga sentir que su trabajo tiene sentido, que merece la pena. Y si lo que tiene que hacer es una tarea simple o limitada, entonces que la haga grande con su forma de pensar y con su forma de ser. Que diga lo que sabe, lo que piensa, lo que cree que vale la pena. Porque si no lo hace, los demás nunca lo conocerán de verdad ni podrán valorarlo como merece. Es un error y una pérdida aceptar sin más la rigidez o la pequeñez de lo que uno hace en vez de convertirlo en una herramienta flexible, una espiral que se adapta a su carácter y a sus verdaderos objetivos. Solo admiramos las acciones que ya han sido muy aplaudidas por otros, y no nos damos cuenta de que cualquier cosa que haga una persona, por simple que parezca, puede hacerse de forma divina si se hace con el alma. Pensamos que la grandeza solo existe en ciertos sitios, cargos o momentos importantes, y no vemos que alguien como Paganini podía maravillarnos con una sola cuerda en su violín. Que Eulenstein podía hacer música con una simple guimbarda, que un Manitas puede hacer arte con tiras de papel, que Landseer pintaba cerdos y los convertía en algo admirable. O que un héroe podía esconderse en una habitación pobre y oscura y seguir siéndolo. Eso que llamamos vida común o gente corriente es solo una forma de vida cuya belleza aún no ha sido contada. Pero en cuanto alguien la muestre con palabras, con arte o con verdad, nos parecerá tan valiosa y admirable como cualquier otra. Podemos aprender algo importante fijándonos en los reyes. Ellos hacen sus propios cálculos sobre la hospitalidad, sobre los lazos entre familias, sobre lo impactante de la muerte, sobre 1000 detalles. Pero también lo hace una mente verdaderamente noble, que revisa cada cosa y le da su propio valor. Elevarse, en realidad, es esto, mirar las cosas de nuevo, hacer un nuevo cálculo de todo, verlas con otros ojos, y descubrir en lo pequeño o en lo común una grandeza que nadie había visto todavía. Lo que una persona hace es lo que verdaderamente tiene. No importa lo que espere o tema, lo que cuenta está dentro de él, en su capacidad. No debería considerar como bien nada que no forme parte de su propia naturaleza, porque lo único sólido es lo que crece dentro de uno mientras está vivo. Las cosas externas, el dinero, la suerte, el reconocimiento, pueden venir y desaparecer como las hojas en verano. Si llegan, que las reparta como señales pasajeras de su capacidad infinita de crear. Cada persona puede tener sus propios bienes, sus propias riquezas. Su genio, eso que la hace única, su sensibilidad especial hacia ciertos temas, su capacidad para elegir lo que le sienta bien y rechazar lo que no le sirve. Todo eso define su relación con el mundo. Un hombre es como un método vivo, un proceso que avanza, una forma de filtrar la vida que le rodea. Va reuniendo lo que le pertenece, allá donde esté. Es como esas cadenas que se ponen a orillas de los ríos para recoger troncos flotantes, o como un imán en medio de virutas de acero, todo lo que realmente le corresponde acaba atrayéndose hacia él. Hay hechos, palabras o personas que se quedan en su memoria sin que él sepa muy bien por qué. Pero no es por casualidad, están ahí porque tienen una conexión real con él, aunque todavía no la entienda. Son símbolos que podrían ayudarle a comprender partes de sí mismo que no logra expresar con las ideas de los libros o con lo que otros piensan. Todo lo que llama su atención tiene valor. Igual que uno abre la puerta a alguien que llama, mientras muchas otras personas pasan sin que les preste atención, esos detalles que le impactan, una historia, una expresión, una forma de hablar, un gesto, una cara, se quedan grabados sin tener, en apariencia, gran importancia.
pero lo tienen para él. Están relacionados con su talento, con su forma de ver el mundo. Por eso, hay que darle su importancia. No los rechacéis. Buscad también en la literatura lo sencillo, lo común. Lo que vuestro corazón señala como grande, es grande. La intensidad con la que el alma reacciona nunca se equivoca. El ser humano tiene un derecho superior sobre todo aquello que se ajusta a su naturaleza y a su manera de ser. Donde quiera que esté, puede tomar lo que le pertenece espiritualmente, lo que encaja con su alma. Y no puede quedarse con nada más, aunque todo a su alrededor esté abierto y disponible. Nadie, por muy fuerte que sea, puede impedirle obtener lo que verdaderamente le corresponde. No tiene sentido intentar ocultarle algo a quien tiene derecho a saberlo. Lo descubrirá por sí mismo. De alguna manera, se le revelará. Por ejemplo, ese estado de ánimo al que un amigo es capaz de llevarnos, ese humor especial que solo él despierta en nosotros, le da acceso a nuestros pensamientos en ese estado concreto. Tiene, en cierto modo, derecho a lo que pensamos y sentimos en ese momento, porque ha entrado en esa parte de nuestra mente. Esto es algo que incluso los políticos y diplomáticos saben y utilizan. En la Revolución Francesa, todos los horrores del nuevo régimen no consiguieron doblegar a Austria. Pero Napoleón, que lo entendía bien, envió como embajador a M. de Narbonne, un aristócrata con el estilo y el lenguaje de las cortes europeas tradicionales. Sabía que solo alguien con ese mismo código de pertenencia podría entrar en confianza. Y así fue, en menos de 2 semanas, Narbonne había accedido a todos los secretos del gobierno austríaco. Esa conexión entre iguales funcionó como una especie de masonería, una red invisible de entendimiento mutuo. Parece muy fácil hablar y que te entiendan. Pero cuando alguien de verdad te ha comprendido, eso se convierte en una de las fuerzas más profundas que existen, puede ser una defensa muy fuerte o un lazo del que no te puedes librar. Porque una vez que alguien ha entendido lo que piensas de verdad, lo que sientes, ya no hay marcha atrás. Esa opinión que el otro ha captado puede convertirse en algo difícil de soltar, incluso incómodo. Comprender y ser comprendido no es poca cosa. Puede atarte más que cualquier palabra. Si un profesor tiene una idea o una opinión que quiere mantener en secreto, es muy probable que sus alumnos acaben aprendiendo esa idea igual que las que él enseña abiertamente. Porque, aunque intente controlarlo, sus creencias se filtran. Es como verter agua en una vasija con curvas y recovecos, da igual que digas que la viertes solo en un punto, el agua acabará llenando todo el recipiente. Así funciona también el pensamiento. Las personas captan e interpretan lo que transmites, aunque no sepan exactamente cómo lo han entendido. Basta con ver una parte, como el arco de una curva, para que alguien con buen ojo, como un matemático, deduzca la forma completa. Siempre estamos razonando, incluso con lo que no vemos claramente. Por eso hay una especie de entendimiento silencioso entre los grandes pensadores de distintas épocas. Un hombre no puede esconder su verdadero mensaje en un libro, con el tiempo, alguien que piense como él lo encontrará. ¿Acaso Platón guardó una doctrina secreta? Puede que no lo dijera todo con palabras directas, pero nadie puede esconder algo ante la mirada de un Bacon, un Montaigne o un Kant. Ellos sabían leer entre líneas. Aristóteles lo dijo claramente sobre sus propios escritos, están publicados y no lo están. Es decir, están ahí, pero solo los entiende quien está listo para hacerlo. Nadie puede aprender algo si no está preparado para ello, aunque lo tenga delante. Un químico puede contar sus mayores secretos a un carpintero y éste no entenderá nada, mientras que jamás se los revelaría a otro químico que sí podría captar su importancia. Las ideas no llegan antes de tiempo. Dios nos protege de eso. Nuestros ojos, de alguna forma, no ven lo que aún no estamos preparados para entender, aunque esté frente a nosotros. Pero cuando llega el momento, cuando la mente madura, lo vemos con claridad. Y ese instante se siente tan real que parece que siempre lo hubiéramos sabido, como si no fuera un descubrimiento, sino un despertar.
No es la naturaleza lo que tiene el valor o la belleza por sí sola, sino el ser humano que le da ese valor. El mundo, en el fondo, está vacío, y todo lo grandioso que vemos en él se lo debe a nuestra alma, que lo engrandece. La tierra llena su regazo con esplendores, pero esos esplendores no vienen de ella, vienen de nosotros. El valle de Tempi, Tívoli, Roma. No son más que tierra, agua, rocas y cielo. Lo que los hace especiales es la mirada que los observa, el alma que los admira y los transforma en belleza. En el mundo hay tierra y agua igual de buenas en 1000 sitios, pero aún así, muchos de esos lugares no nos despiertan nada. Nos resultan indiferentes. El simple hecho de tener delante el sol, la luna, los árboles o el horizonte no hace que la gente sea mejor ni más profunda. Del mismo modo, no vemos que los vigilantes de los museos romanos, rodeados de arte todo el día, desarrollen por eso pensamientos más elevados. Tampoco los criados de los grandes pintores, ni los bibliotecarios, son necesariamente más sabios por estar cerca de los libros. Hay gestos, maneras de hablar o de comportarse en una persona educada y noble que a veces pasan completamente desapercibidos para alguien bruto o insensible. Son como estrellas que aún no han enviado su luz hasta nosotros, están ahí, pero aún no las vemos. El ser humano puede ver el reflejo de lo que hace. Nuestros sueños son como la continuación de lo que sabemos o vivimos mientras estamos despiertos. Lo que soñamos por la noche tiene cierta relación con lo que sentimos durante el día. Si tenemos sueños horribles, suelen ser exageraciones de los errores o pecados que hemos cometido. A veces, en ellos, vemos nuestros sentimientos negativos convertidos en caras aterradoras. Hay un fenómeno curioso en los Alpes, donde el viajero, al mirar una montaña, puede ver su propia sombra proyectada y agrandada como si fuera un gigante. Cada movimiento suyo parece enorme y amenazante. Un anciano, al ver que sus nietos se asustaban por una figura en la oscuridad, les dijo: «Hijos míos, nunca veréis nada peor que vosotros mismos». Y tenía razón. Porque, igual que en los sueños, en la vida, aunque más sutilmente, vemos reflejadas nuestras propias emociones, miedos y deseos sin darnos cuenta de que son nuestros. Lo bueno que vemos en los demás es como el bien que llevamos dentro. Lo malo también. Cualquier rasgo de nuestra mente, cualquier emoción de nuestro corazón, aparece amplificado en las personas que nos rodean. Es como esos árboles plantados en forma de cruz, que suman siempre 5 vallas hacia donde vayas. O como un poema acróstico que forma sentido desde cualquier punto de lectura. ¿Y por qué no iba a ser así? Nos sentimos atraídos o rechazados por ciertas personas porque se parecen a nosotros o porque nos muestran justo lo que no queremos ver. Nos buscamos a nosotros mismos en los amigos, en la pareja, en nuestro trabajo, en las costumbres, incluso en lo que comemos y bebemos. Al final, cada aspecto de nuestras circunstancias es como un espejo que nos representa fielmente. Cada idea que tengáis sobre alguien revela algo esencial sobre quién es. Uno puede leer lo que escribe, pero solo podrá ver o entender lo que ya es capaz de comprender dentro de sí. No podemos ver ni adquirir nada que no forme parte de lo que somos. Observad a alguien hábil leyendo a Virgilio, ese autor no es un único libro, sino 1000 libros distintos para 1000 personas distintas. Tú puedes tomar el mismo libro con tus propias manos, leerlo con tu propia mirada, pero jamás descubrirás exactamente lo que yo descubro en él. Cada lectura es personal. Si un lector ingenioso tuviera en exclusiva el placer o la sabiduría que obtiene de un libro, sería como si ese libro estuviera traducido solo para él, adaptado a su idioma. Como si se hubiese vuelto tan privado como una lengua rara de una isla perdida. Con un buen libro ocurre lo mismo que con una buena compañía. Si metes a una persona vulgar entre caballeros, no pasa nada. No formará parte del grupo, aunque esté físicamente allí. Las verdaderas comunidades se protegen a sí mismas, no por obligación, sino porque se reconocen por afinidad. Entonces, ¿para qué intentar luchar contra las leyes profundas de la mente que ajustan de forma natural cómo se relaciona la gente? No importa el esfuerzo ni el disfraz,
todo acaba colocándose donde le corresponde, según lo que cada uno realmente es. Imaginemos a Gertrude, locamente enamorada de Guy, deslumbrada por su estilo, su porte noble, casi romano. Cree que estar con él será la vida perfecta, que todo en el universo se ha movido para ese encuentro. Pero una vez juntos, ¿de qué le sirven esos modales tan elevados si su corazón está en otro lado, en la política, en las fiestas, en el billar, y ella no tiene nada en común con él? Nada que le interese ni que le una de verdad. El ser humano necesita su propia compañía, su propia sociedad, es decir, personas afines. Solo podemos amar de verdad lo que está en la naturaleza, en la esencia, no en las apariencias. Por eso, a veces nos impresiona a alguien brillante, encantador, admirable, que lo da todo para gustar. Pero el resultado es frío, no nos llena. Y después, de forma casi mágica, llega alguien cuya alma es parecida a la nuestra, que encaja tan fácil y suavemente como si fuera parte de nuestra propia sangre. Entonces no sentimos que haya llegado alguien, sino que algo dentro de nosotros ha vuelto. Nos alivia, nos renueva. Es como una soledad compartida que reconforta. Cometemos el error, en nuestros momentos más inseguros, de pensar que tenemos que esforzarnos para caer bien, seguir normas sociales, vestirnos y actuar de cierta manera. Pero el único verdadero amigo, la única verdadera compañera, es el alma que camina en la misma dirección que la nuestra, que no nos hace sentir más pequeños, sino que ha nacido bajo la misma estrella, que vive lo mismo y refleja nuestra experiencia en su propia vida. El estudiante, deseando ser aceptado, imita la forma de vestir y comportarse de los que están de moda, y corre detrás de una chica superficial sin haber aprendido aún, a través de un amor profundo, casi sagrado, a reconocer a la mujer verdadera, aquella que lleva en su alma lo sereno, lo sabio y lo hermoso. Primero hay que ser grande uno mismo, y el amor verdadero vendrá detrás. No hay error más grave que ignorar las verdaderas afinidades, esas conexiones profundas y naturales que deberían guiar toda relación y dejarse llevar por las apariencias o por lo que piensen los demás. El ser humano tiene el poder de decidir qué le importa de verdad. Una gran verdad que deberíamos aceptar es esta: uno puede ganarse el lugar que está dispuesto a sostener. Si asumes con firmeza la posición que te corresponde, la actitud que nace de tu ser más profundo, el mundo lo reconocerá. Porque el mundo, en el fondo, es justo con quien se muestra tal como es. Cada persona, sin preocuparse por lo que piensen los demás, puede marcar su propio interés, su propio camino. No importa si eres un genio o un necio, si eres fiel a ti mismo, el mundo responderá. Puede que te escondas o que hagas algo tan grande que parezca escrito en el cielo, girando con las estrellas. En cualquier caso, tu obra será aceptada tal como tú la sostengas. Esto mismo se aplica a la enseñanza. Solo se puede enseñar a través del ser, no con palabras vacías. Solo quien es capaz de entregarse realmente, de mostrarse tal como es, puede enseñar. Y solo quien está en disposición de recibir, aprende. La enseñanza ocurre cuando hay una verdadera conexión, cuando el que enseña se comunica desde lo que es, no desde lo que dice. Entonces se produce algo como una transfusión, el otro te entiende porque, por un instante, está en tu mismo estado de ánimo, en tu misma vibración. Cuando eso sucede, el aprendizaje queda para siempre y ninguna mala influencia posterior podrá borrarlo. Pero si solo hay palabras, si no hay entrega ni verdad, el mensaje entra por un oído y sale por el otro. Por eso, cuando vemos anuncios de discursos, que el señor Gran hablará el 4 de julio, que el señor Han hablará para los mecánicos, no vamos. Sabemos que, en la mayoría de los casos, esas personas no se mostrarán de verdad. No van a compartir su experiencia personal, su carácter, su verdad. Y si supiéramos que lo harían, que abrirían su alma, iríamos aunque estuviéramos enfermos. Nos harían llevar en camilla, si fuera necesario. Pero la mayoría de los discursos públicos no son eso. Son evasivas, excusas, formas de quedar bien, de evitar decir algo auténtico. No son una comunicación real,
no son un mensaje profundo, no son, en resumen, un ser humano hablando desde su verdad. Hay una fuerza justa, como una némesis, que rige también todas las obras del pensamiento. Todavía no hemos comprendido que decir algo con palabras no basta para que sea verdad. Si lo que decimos no se afirma por sí solo, ninguna lógica, ningún juramento podrá darle valor. Toda frase debe llevar dentro su propia justificación, debe tener sentido por el simple hecho de ser dicha. El impacto real de cualquier texto en la mente del público se puede medir con exactitud según la profundidad de su pensamiento. ¿Cuánta agua lleva? Es decir, ¿cuánta sustancia, cuánta verdad hay en él? Si un texto te despierta, si te levanta de tu sitio con la fuerza de una voz poderosa, entonces su efecto será grande, duradero, aunque lento. Pero si no te enseña nada, morirá en poco tiempo, como las moscas. La única forma de escribir o hablar que no se queda anticuada es hacerlo con sinceridad. Dudo que algo que no me afecta a mí, que no mueve mi vida, pueda servir para mover la vuestra. Como dijo Sidney, mirad en vuestro corazón y escribid. El que se escribe a sí mismo, el que se habla desde dentro, está hablando a un público eterno. Lo único que vale la pena compartir es aquello que has descubierto tratando de responder a tu propia curiosidad. Si el escritor elige sus temas por moda, por lo que oye fuera y no por lo que siente dentro, entonces ha perdido más de lo que ha ganado. Y cuando ese libro superficial reciba elogios, qué poesía, qué genio. Seguirá vacío por dentro, porque no tendrá el fuego que da vida. Solo lo que nace de la vida puede dar vida. Por eso, aunque nos esforcemos mucho, solo podemos ser valorados si somos verdaderamente valiosos. No hay suerte que aguante una falsa reputación literaria. Los que de verdad deciden que libros deben permanecer no son los lectores entusiastas del momento, sino una especie de tribunal silencioso, incorruptible, como una voz superior que solo responde a lo esencial. Solo permanecen los libros que merecen permanecer. Da igual si están encuadernados en cuero fino o con adornos dorados, o si se envían copias a todas las bibliotecas del mundo. Eso no los salva si no tienen contenido verdadero. El tiempo pone a cada uno en su sitio, junto a los autores realmente grandes. Algunos nombres, como los de Walpole, Blackmore, Kotzebue o Palek, pueden brillar un rato, pero desaparecen. En cambio, Moisés y Homero siguen vivos para siempre. En cada época puede que no haya más de 12 personas que lean y comprendan a Platón, y no son suficientes ni para que se vendan sus libros. Pero aún así, sus ideas llegan a cada generación, como si Dios se encargara de ponerlos en las manos adecuadas. Bentley lo dijo claro, ningún libro ha sido escrito salvo por sí mismo. Es decir, cada obra sobrevive solo por su propio peso, por lo que realmente contiene. Ninguna ayuda ni ataque externo cambia eso. Lo que le da valor a un libro es su gravedad específica, lo que significa para la mente humana, esa mente que se mantiene constante a través del tiempo. Como dijo Miguel Ángel a un joven escultor, no te preocupes tanto por la luz que pongas sobre tu estatua. La luz de la plaza pública ya se encargará de ponerla a prueba. Y con los libros pasa exactamente lo mismo. El impacto de cualquier acción depende totalmente de la profundidad del sentimiento que la impulsa. Los grandes hombres nunca supieron que lo eran en su momento. Su grandeza solo se reconoce con el tiempo, a veces, 1 o 2 siglos después. Simplemente hicieron lo que sentían que debían hacer, de forma natural, guiados por lo que les tocaba vivir. Y hoy, mirándolo desde lejos, todo lo que hicieron, hasta lo más simple, como levantar un dedo o comprar pan, nos parece enorme, parte de una unidad, de algo llamado institución. Estos ejemplos son solo pistas del genio de la naturaleza, nos muestran por dónde fluye la corriente. Pero esa corriente es sangre, vida. Cada pequeña gota late. La verdad no aparece en momentos aislados, todo, absolutamente todo, es parte de ella. No solo lo puro o lo correcto, también el polvo, los huesos, los errores, incluso las mentiras, son órganos de esa verdad. Los médicos lo dicen bien,
Las leyes que rigen las enfermedades son tan bellas como las de la salud. La buena filosofía acepta lo negativo como parte de la realidad. Porque cada sombra apunta al sol. En la naturaleza, todo hecho, por mínimo que sea, tiene el deber de decir algo, de dar testimonio. El carácter de una persona siempre se hace visible. No hace falta un gran discurso, cualquier gesto, una palabra fugaz, una actitud apenas insinuada. Todo expresa quién eres. Si actúas, revelas tu carácter. Pero también lo haces si estás en silencio, si duermes, si no te mueves. Tal vez crees que, al no hablar cuando los demás discuten sobre política, religión, universidad, esclavitud, matrimonio o cualquier otro tema, estás guardando un juicio sabio y reservado, que los demás esperan con curiosidad. Pero no es así. Tu silencio ya ha hablado por ti. Si no tienes nada que decir, si no das una señal clara de comprensión o compromiso, la gente lo nota, entiende que no tienes algo útil que aportar. Porque la sabiduría verdadera no se esconde, no se reprime. Como dice la cita, ¿no está ahí clamando la sabiduría y dando voces la inteligencia? Es decir, cuando alguien realmente tiene algo que decir, lo dice. Su presencia se nota. Su pensamiento se comunica sin necesidad de buscarlo. La verdadera inteligencia se manifiesta y los demás lo reconocen. La naturaleza impone límites muy duros al poder del engaño. Por más que uno lo intente, no se puede ocultar del todo la verdad. El cuerpo, incluso sin quererlo, acaba delatando lo que sentimos en lo más profundo. Se suele decir que la cara nunca miente, y es verdad. Basta con observar los cambios de expresión para descubrir lo que realmente pasa dentro de una persona. Cuando alguien habla con sinceridad, desde la verdad, su mirada es limpia, transparente como el cielo. Pero cuando sus intenciones son egoístas o está mintiendo, sus ojos se enturbian, a veces, incluso se desvían. No pueden sostenerse. Un abogado con experiencia decía que jamás temía a un compañero que defendiera a un cliente en el que, en el fondo, no creía. Porque si no lo crees de verdad, aunque digas lo contrario, eso se nota. El jurado lo percibe y empieza a desconfiar también. El engaño, por más que se disimule con palabras, no logra tapar la falta de convicción. Esa es también la razón por la que una verdadera obra de arte nos transmite el mismo estado emocional que tenía el artista al crearla. Si el artista sentía alegría, tristeza o pasión, esa emoción se refleja en la obra y llega al espectador. Pero si no había verdad, si no lo sentía, eso también se nota. Puedes repetir 1000 veces unas palabras, pero si no crees en ellas, no las dirás bien. No saldrán con fuerza ni con sentido. Swedenborg explicaba esto muy claramente, decía que, en el mundo espiritual, un grupo de personas intentaba decir una frase en la que no creían. Pero no podían. Aunque forzaban los labios y hacían muecas, era imposible. La verdad no se deja falsificar. Cuando no crees en algo, ni siquiera el cuerpo te permite fingirlo del todo. Una persona vale lo que realmente es, y así la juzga el mundo. No tiene sentido obsesionarse con lo que los demás piensan de nosotros, ni temer pasar desapercibido. Si sabes que puedes hacer algo, y hacerlo mejor que nadie, puedes estar seguro de que tarde o temprano los demás también lo reconocerán. El mundo está lleno de pequeños juicios diarios. En cada grupo, en cada reunión, en cada acción, la gente evalúa instintivamente a quienes tiene delante. Es como un juicio natural, entras en un grupo y, sin que nadie diga nada, en poco tiempo ya te han medido y te han colocado en su sitio. Pasa incluso entre niños. Basta con ver a un grupo de chavales corriendo y jugando, en cuanto aparece uno nuevo, aunque venga de una escuela mejor, con ropa cara y colgantes brillantes, los demás piensan, ya le veremos mañana. Y no falla. En un par de días sabrán perfectamente cómo es, qué fuerza tiene, qué carácter, qué vale de verdad. Esa es la gran pregunta que siempre flota en el aire, ¿qué ha hecho? Esa pregunta lo atraviesa todo,
desmonta cualquier apariencia y revela lo que realmente hay detrás de una persona. Un presumido puede sentarse en cualquier sitio con la misma pose que Homero o Washington y durante una hora parecer algo grande. Pero cuando llega el momento de actuar, la diferencia se ve clara. La apariencia puede quedarse quieta y fingir, pero no puede actuar. No puede hacer algo que exija grandeza real. Nunca ha fingido escribir una obra como la Ilíada, ni liderar una batalla histórica, ni transformar el mundo con fe o con valor. Toda la virtud que alguien tiene, se nota. Toda la bondad que posee, inspira respeto. Hasta los peores respetan la virtud auténtica. Siempre han sido las personas nobles, generosas y entregadas las que han elevado a la humanidad. Y una palabra sincera nunca se pierde del todo, siempre hay alguien que la escucha y la recibe, incluso sin esperarlo. Una persona vale lo que realmente es. Y eso se ve en su rostro, en su cuerpo, en su destino. No se puede ocultar. Da igual que se intente esconder o que se presuma demasiado. Nuestro rostro habla, los ojos, las sonrisas, el modo de saludar. Todo confiesa quiénes somos. Si alguien tiene algo sucio dentro, eso se nota. La confianza se rompe sin saber muy bien por qué, pero se rompe. La maldad o el vicio se imprimen en el gesto, endurecen la cara, marcan la piel. Y hasta un rey puede llevar en su frente, sin saberlo, la marca que grita, loco, loco. Si no estás dispuesto a que te conozcan por lo que haces, mejor no lo hagas. Puedes comportarte como un tonto incluso en mitad del desierto, sin nadie a la vista. Pero hasta los granos de arena parecerán observarte. Puedes estar comiendo solo, sin testigos, pero aún así no podrás esconder una acción estúpida o egoísta. Todo se nota, una cara desgastada, un gesto vulgar, un acto egoísta o una ignorancia evidente. Todo habla. ¿Acaso se pueden confundir personajes oscuros y oportunistas, como un cocinero rastrero, un intrigante o un embustero, con figuras sabias y elevadas como Zenón o San Pablo? Confucio ya lo decía con asombro, qué difícil es que un hombre se oculte. Qué difícil es esconderse. Y tenía razón. Por otro lado, el verdadero héroe no se preocupa por si alguien va a valorar su acción justa o valiente. No necesita aplausos. Porque él ya lo sabe. Y ese acto bueno lo compromete consigo mismo, le da paz y le fortalece el propósito. Eso, al final, es un testimonio más fuerte que cualquier noticia o reconocimiento público. La virtud, en realidad, es actuar de acuerdo con la naturaleza de las cosas. Y por eso triunfa, porque se apoya en lo que es verdadero. Ser virtuoso significa dejar atrás las apariencias para convertirse en algo auténtico. Por eso, se dice que Dios, en su perfección, no dice yo parezco, sino simplemente, yo soy el que soy. De todo esto podemos sacar una lección clara, no se trata de parecer, sino de ser. Aceptémoslo. Dejemos de lado ese orgullo inflado que estorba el camino natural de las cosas, ese ego que tanto ruido mete. Desaprendamos esa sabiduría falsa que el mundo nos ha metido en la cabeza. Pongámonos bajo la fuerza de lo verdadero y entendamos, por fin, que solo la verdad puede hacernos realmente ricos y grandes. Si vas a visitar a un amigo, no hace falta que empieces disculpándote por no haber ido antes. No malgastes su tiempo ni estropees el momento con excusas o culpas. Lo importante es que estás allí, ahora. Haz que sienta que lo visitas no solo como tú, sino como si el amor más profundo y verdadero se presentara en tu lugar y tú fueras su mensajero. No tiene sentido torturarte a ti mismo ni cargar a tu amigo con reproches del tipo debería haberte ayudado antes o tendría que haberte traído un regalo. No necesitas traer nada. Sé tú el regalo. Sé tú la bendición. No brilléis con luz prestada, como quien solo da cosas externas. Brillad con luz propia, con autenticidad. La mayoría de la gente va por la vida como si fueran versiones incompletas de sí mismos, siempre disculpándose, dando vueltas, justificándose, llenos de apariencias. Porque, en el fondo, no hay sustancia, no hay verdad interior.
Vivimos atrapados en supersticiones sensoriales, como si lo grande siempre fuera mejor. Si un poeta no es presidente, ni empresario, ni conserje, entonces lo consideramos inútil. Admiramos instituciones, pero no vemos que todas están basadas en un pensamiento, y ese pensamiento podría estar ya dentro de nosotros. La verdadera acción no ocurre en grandes eventos. No está en elegir un trabajo, casarse o conseguir un cargo. Los momentos realmente importantes son esos pensamientos silenciosos que tenemos mientras caminamos por el margen del camino. Es cuando nos detenemos y pensamos, así he vivido. Pero habría sido mejor hacerlo así. Y ese momento lo cambia todo. Después, toda nuestra vida, todos nuestros años, se ponen a trabajar en función de esa corrección interior. Esa idea se vuelve una fuerza constante que nos acompaña como una corriente subterránea que orienta cada paso. El objetivo de una persona debería ser dejar que esa luz interior lo atraviese por completo. Dejar que la ley, la verdad, lo inunde de tal forma que cualquier parte de su vida, su comida, su casa, su fe, sus amistades, su alegría, sus opiniones, sus rechazos, refleje claramente quién es. Pero eso no ocurre aún. La mayoría somos mezcla, confusión. No hay una línea clara, no hay una vida unificada. Quien nos mira no puede entendernos del todo porque percibe fuerzas que se contradicen entre sí. Y así no se puede ver la luz entera, solo fragmentos. El desafío es convertirnos en un todo verdadero, en alguien por quien pueda pasar la luz sin distorsión. ¿Por qué tenemos que sentirnos obligados, por falsa modestia, a despreciar lo que somos y la forma de ser que nos ha tocado vivir? El hombre bueno está en paz consigo mismo. Admiro profundamente a Epaminondas, claro, pero no quiero ser él. Me parece más justo y honesto amar el mundo en el que vivo hoy que idealizar el de su época. No puedes inquietarme diciéndome, él actuó y tú estás quieto. Porque sé que actuar es bueno cuando hace falta, pero también lo es quedarse quieto cuando eso es lo que corresponde. Si Epaminondas era realmente el hombre que creo que era, habría aceptado con serenidad estar sentado y en silencio si esa hubiese sido su misión. El cielo es inmenso y tiene sitio para todos los tipos de amor y de fuerza. No necesitamos ser entrometidos, ni estar siempre queriendo demostrar algo. Para alguien sincero, actuar o no actuar puede tener el mismo valor. Un trozo de madera puede servir para hacer una veleta o para sostener las bases de un puente. Y en ambos casos, su valor sigue siendo el mismo, está cumpliendo su función. No quiero avergonzar al alma que me habita. Si estoy aquí, si he nacido en este lugar y en este momento, es porque el alma, esa fuerza profunda que nos guía, necesitaba expresarse justo aquí y ahora, a través de mí. ¿Voy a rechazar ese lugar? ¿Voy a esconderme, agacharme, pedir perdón por existir, imaginar que no soy digno o que sería más valioso ser otro, como Epaminondas o como Homero? ¿Acaso el alma se equivocó al elegirme, al necesitarme aquí? Y además, sin necesidad de pensar mucho en ello, sé que estoy bien. No me siento frustrado. Siento que esa alma buena me cuida, me alimenta por dentro, y cada día me da nuevas fuentes de fuerza y alegría. No voy a rechazar todo lo bueno que me rodea solo porque he escuchado que a otros les llegó de otra manera. Yo tengo la mía. Y eso basta. ¿Por qué deberíamos asustarnos o sentirnos pequeños ante la palabra acción? No es más que una trampa de los sentidos. Sabemos perfectamente que detrás de toda acción hay primero un pensamiento. Es el origen real. Una mente pobre, que no se siente segura de sí misma, necesita llevar algo encima para demostrar que vale, una etiqueta, un uniforme, una afiliación, una buena obra reconocida, un gesto espectacular, una gran donación. Un puesto importante. Algo externo que grite, mírame, soy alguien. Pero una mente rica no necesita nada de eso. Puede simplemente tumbarse al sol y soñar. Está conectada con la naturaleza, porque pensar, cuando se hace de verdad, ya es actuar. Si queremos tener grandes acciones, hagamos que las nuestras lo sean, sin copiar.
Cualquier cosa que hagamos, aunque sea pequeña, puede llenarse de sentido, de luz, de alma, hasta llegar a ser más grande que el sol o la luna. Lo que cuenta no es el tamaño de la acción, sino la fidelidad con que la hacemos. Busquemos la paz cumpliendo con lo que nos toca. ¿Para qué perder el tiempo dando vueltas por la historia de Grecia o Italia si aún no hemos hecho lo básico, como dar las gracias a quienes nos han ayudado? ¿Cómo me atrevo a leer sobre las campañas militares de Washington cuando ni siquiera he respondido a las cartas que tengo pendientes? ¿No es una objeción válida contra muchas de las cosas que leemos? Mirar lo que hacen nuestros vecinos y compararnos con ellos es una forma cobarde de evitar lo nuestro. Es como una mirada de reojo, insegura. Byron decía de un tal Jack Banting, no sabía qué decir, así que juraba. Y podríamos decir lo mismo de nuestro mal uso de los libros, no sabía qué hacer, así que me puse a leer. No le encontraba sentido a mi tiempo, así que me refugié en la vida de otro, la de Brandt, o del general Schuyler, o de Washington, como si eso me diera valor. ¿Pero no debería mi tiempo ser tan valioso como el de ellos? ¿No deberían mis actos y mis relaciones, por humildes que sean, tener tanto sentido como los suyos? No se trata de imitar ni de adorar el pasado. Se trata de vivir con autenticidad el presente que me ha tocado y llenarlo de valor propio. Dejadme hacer bien mi trabajo, lo mejor que pueda, de modo que si algún curioso o desocupado quiere compararlo con el de otros grandes, pueda ver que su calidad no es menor. Eso de sobrevalorar lo que hicieron Pablo o Pericles y menospreciar lo que nosotros podemos hacer hoy nace de olvidar algo muy simple, que todos tenemos la misma naturaleza. No eran seres distintos a nosotros. Bonaparte, por ejemplo, solo reconocía un mérito, hacerlo bien, fuera como soldado, astrónomo, poeta o jugador. Le daba igual la profesión, valoraba la excelencia, no el título. El poeta menciona nombres como César, Tamerlán o Belisario, el pintor representa a personajes como la Virgen o los apóstoles. Pero eso no significa que estén sometidos a esos personajes históricos. Si el poeta escribe una obra realmente poderosa, entonces él es César, no solo quien lo representa. Si en su creación hay pensamiento auténtico, emoción real, inteligencia viva, impulso creativo, un corazón libre y valiente, capaz de inspirar con su amor y esperanza, entonces esa alma es tan fuerte que desprecia incluso lo que el mundo considera valioso, dinero, jardines, palacios, reinos, y muestra que su valor es mayor que todo eso. Que el ser humano crea en Dios, en lo eterno, y no en nombres, sitios o personas famosas. Si una gran alma, que puede estar encarnada en una mujer pobre, sola, llamada Dolly o Joan, se dedica a servir, a barrer y a fregar suelos con entrega, sus actos brillarán tanto que nadie podrá ignorarlos. De pronto, esas acciones simples se verán como lo más alto y hermoso de la vida humana. Y la gente, tocada por esa luz, cogerá también fregonas y escobas, entendiendo que eso también puede ser grandeza. Pero esa gran alma no se queda quieta. Se transforma, se mueve, hace algo nuevo. Y lo nuevo que hace se convierte en la nueva cima, en la nueva flor del espíritu humano. Somos como instrumentos sensibles, como papeles finos de oro o estaño que miden la energía más sutil que hay, el verdadero fuego del alma. Y ese fuego, esa presencia, se reconoce allá donde aparezca, sea cual sea la forma que tome. Porque aunque se disfrace de mil maneras, el fuego verdadero siempre se nota. Si te ha gustado este audiolibro y quieres seguir explorando más historias llenas de misterio, conocimiento y enseñanzas que pueden transformar tu manera de ver la vida, suscríbete al canal. Aquí encontrarás más relatos fascinantes que te harán reflexionar, aprender y disfrutar de cada palabra. No te pierdas el próximo audiolibro, porque cada historia es una nueva puerta hacia lo desconocido. Activa las notificaciones y acompáñame en este viaje donde la mente y el misterio se entrelazan para revelar lo que siempre estuvo oculto.